Bienvenidos a Donde Roma echa raíces. El día de hoy, junto a Florencia, veremos la historia hispania-romana desde personas que lo vivieron en carne propia. Como decía Sofía, el capítulo de hoy me emociona mucho, la verdad, hablar de este tema porque vamos a conversar con gente que lo vivió y desde su punto de vista, entonces súper emocionante conversar con gente que en realidad sí estuvo ahí. Flo, pero nos olvidamos de lo más importante, ¿Qué cosa? la sección de preguntas que nos dejaron en Instagram. Ya, la primera pregunta es, ¿dirían que su podcast es para todo tipo de público? Obvio, intentamos que todos entiendan lo que estamos por hablar, para que vivan la historia con nosotros. Vamos con la última pregunta. Dice, ¿su podcast me sirve para estudiar historia? Yo diría que sí, pero obvio que igual tienen que estudiar con su cuaderno. No sean flojos. Sí, no sean flojos, igual tienen que estudiar un poco de sus apuntes. Siguiendo con el podcast, para no desviarnos del tema, comencemos con el capítulo donde Roma echa raíces. Sí, empecemos. Comencemos presentando a nuestra primera invitada del capítulo de hoy. Es una campesina de la época que lo vivió y vamos a hablar ahora con ella. Ella se llama Josefa. Hola, qué alegría estar aquí y poder contarles un poco de lo que viví en mi época. Nosotras igual, felices de que estés acá. Bueno, como segundo invitado tenemos a una indígena de la época. Ella es Renata. Hola, ¿cómo están? Yo muy feliz de estar en este programa. Muchas gracias por la invitación, de verdad. También muy feliz de poder contar mi historia y que los demás puedan entender desde el punto de vista de nosotras. Es muy emocionante. Qué bueno. Para no demorarnos tanto, ¿qué les parece si empezamos? Sí. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer, Josefa, cuéntanos, porque yo investigué un poco en una página que se llama muyinteresante.com, que la vida era súper dura. Cuéntanos, ¿cómo era tu día a día en esa época? Gracias por la pregunta. Bueno, como tú decías, era súper complicado, aunque se ve sencilla. Me levantaba con el sol, preparaba el pan del día y luego trabajaba en el campo con mi familia. Cultivábamos trigo, lentejas y cuidábamos a las cabras. Pero las tardes no acababan nunca. Me imagino lo duro que debió haber sido todo eso, o sea, igual súper fuerte lo que nos estás diciendo, José. Muy, muy fuerte, no me imagino cómo se sintió vivir eso. Y yo no sé cómo le hacía de verdad, porque yo terminaba con un dolor de espalda. Qué bueno que no lo viví. Sí, qué bueno que nacimos en esta época, Sofi. Oye, José, ¿y tú? ¿Cómo crees que ha cambiado desde que llegaron los romanos? Uy, en muchas cosas, Sophie. Por ejemplo, antes vivíamos más aislados, pero ahora, por ejemplo, hoy hay caminos mejores y llegan muchos más comerciantes. Eso sí, hablaban latín, entonces tuve que ponerme a aprender. Debe ser difícil igual aprender el idioma, ¿o no? ¿Cómo te costó mucho? No, no es tanto, pero ahí vamos, aprendiendo. Uy, lo otro que también ha cambiado, y con esto ya termino, es el hecho que han traído herramientas nuevas, monedas, y las leyes han cambiado harto. Me imagino, debió haber sido súper duro ese cambio igual. Bueno, José, muchas gracias por haber venido y hablarnos de cómo era tu vida en la romanización y contarnos un poco desde tu perspectiva y desde cómo era esa época. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, yo no tengo problema. Que estén bien. Adiós. Chao. Chau. Siguiendo con el capítulo, mi pregunta para Renata es, ¿cómo o qué sentiste cuando llegaron los romanos? Mira, es difícil de responder esta pregunta porque
hay gente que no sintió lo mismo que yo y hay mucha que sí. Voy a hablar desde mi punto y desde mi pueblo indígena. Sentimos mucho miedo, la verdad, porque llegaron con armas, llegaron imponiendo sus leyes, sus culturas, su religión, su hablar, su lengua. Y quemaron muchos pueblos que se resistieron, muchos. Era una quema masiva y no entendíamos tampoco el por qué lo hacían o qué querían. Y yo creo que el sentimiento que más lo describe es el miedo y también la impotencia. Eso es lo que yo sentí en esos tiempos cuando llegaron los romanos. Súper fuerte lo que nos cuentas, Rena. No me imagino lo que se debió de haber sentido eso. Es como si de la nada llegaran a invadir. Mira, fue algo súper loco, la verdad, y bastante fuerte, como tú dices, porque al llegar de la nada, imponiendo, siendo guerreros, siendo valientes, teniendo claro su objetivo, porque claramente nosotros no sabíamos a lo que ellos venían y no nos dieron tiempo para prepararnos, em, eso te genera muchos traumas y muchas heridas emocionales también. Pero más que nada, lo que nos costó fue aceptarlo, porque era dejar de lado nuestra cultura, nuestras creencias, nuestra tranquilidad. Entonces, eso era lo más difícil. Qué horrible esa sensación. Qué terrible. ¿Y cómo era tu vida diaria antes de que pasara esto? Mira, nuestra vida era tranquila, la verdad. Nuestra gente criaba ganados, cultivaba las tierras y las cuidaba. Em, Cada clan tenía sus jefes, eso sí, teníamos esa forma de organizarnos y nuestros dioses nos protegían. Esa era nuestra vida en ese entonces y siento que era mucho mejor a tener que ser prácticamente esclavizados o sometidos. Igual súper importante lo que nos estás diciendo de tu vida diaria, Rena. Bueno, chiquillos, la verdad es que a mí me encantó tener este capítulo. Es súper interesante hacer esto de entrevistas, es muy divertido y lo mejor cuando es del pasado y de la historia como del mundo, para poder saber un poco más de cómo era antes que nosotros existiéramos. Es súper interesante hacer este tipo de capítulos. De acuerdo contigo, Flo, y agradeciendo la participación de Renata y Josefa. Vamos cerrando este capítulo. Le agradecemos a todos los que nos escuchan siempre. Sí, dejen en los comentarios qué otras cosas quieren que hablemos, o sea, sobre qué otros temas quieren que hablemos y los vamos a ir leyendo y vamos sacando ideas, así ustedes también aportan en esto de hacer capítulos con personas importantes en la historia del mundo y de la romanización y todo esto. Sí, y comenten y síganos para que no se pierdan nada. Sí, no se olviden de comentar y nos vemos en el siguiente capítulo de Entre Eras y Risas.